En el segundo domingo de Pascua se nos presenta el Evangelio según San Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31. En este tiempo pascual encontraremos una serie de relatos que muestran las diversas interacciones que realizó nuestro Señor Jesús después de su resurrección. Y en cada relato es evidente su gran misericordia. En nuestra limitada mente humana, las actitudes del Señor nos dejan perplejos. Jesús había padecido tanto, había entregado su vida muriendo en una cruz, había resucitado. Recordemos que ya María Magdalena por la mañana, muy temprano del día de la resurrección, había llevado el mensaje de que Jesús había resucitado. Pedro y otro discípulo habían ido al sepulcro y habían constatado que ese sepulcro estaba vacío. Pero aún con todo esto, se nos cuenta en el Evangelio que en ese día de la resurrección, al anochecer, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos, y el Señor se aparece en medio de ellos con un mensaje concreto: la paz esté con ustedes. Y el Señor les muestra las manos, el costado, y entonces los discípulos se llenaron de alegría. Inmediatamente el Señor instaura el sacramento de la reconciliación, indicando que a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Jesús se presenta y no hace ningún reproche, no les recrimina por dejarlo solo, no les recrimina por tener miedo. Por el contrario, les transmite un mensaje de paz y quiere que constaten personalmente que Él ha resucitado. Les evidencia su confianza plena, haciéndoles ver que aun cuando ellos le habían faltado tanto, Él los perdonaba. Y por eso quería que sintieran paz, y todavía más, les estaba dando la potestad de ser los canales para conceder a otros el perdón de los pecados. Esto nos permite meditar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, qué puertas hemos cerrado. Puede ser la del perdón, de la fe, de la oración, del servicio, las puertas de la caridad, la comprensión, del amor. ¿A qué le tememos? ¿Qué nos hace vivir encerrados en nosotros mismos? Pero ante cualquier puerta cerrada que tengamos, ante cualquier encierro inútil, estéril, ante ese miedo que nos acongoja, con este Evangelio debemos entender que aún en medio de nuestras puertas cerradas, miedos, Jesús resucitado puede entrar en nuestra vida. Él quiere presentarse con nosotros, no para reprocharnos. Así es la misericordia de Jesús. No nos juzga, no nos reprocha. Él quiere que vivamos su paz, su perdón, su amor, que vivamos su alegría. Jesús perfectamente al resucitar podía hacer desaparecer esas heridas de sus manos y de su costado. Pero es precioso que no las haya borrado. Es precioso que se las enseñe a sus discípulos, porque con eso muestra que sí sufrió cruelmente. Esas heridas quedaron plasmadas en su cuerpo, pero con esas heridas, con ese flagelo, cumpliendo la voluntad del Padre, pasó del dolor a la resurrección. Y esas heridas demuestran que padeció, pero que ahora está gloriosamente resucitado. ¿Cuántas heridas podemos tener en el cuerpo o en el alma? ¿Cuántas heridas llevamos cargando? Y muchas veces quisiéramos borrarlas. Pero Jesús nos enseña este día que no se trata de olvidar esas heridas, de borrarlas, de hacernos como que si no existieran. No. Se trata de entender que aún con esas heridas podemos renacer a una vida nueva. Y esas heridas con Cristo Jesús ya no dolerán. E incluso podemos mostrarlas a otros para que vean que con el amor de Jesús cualquier herida del cuerpo o del alma puede ser sanada. Esas heridas se volverán testimonio para enseñar a otros que Cristo todo lo puede transformar. Jesús es tan misericordioso que nos dejó en los evangelios la evidencia que somos testarudos, pero que Él nos comprende. Acá está Tomás. No solo tenía el relato de las mujeres de la resurrección, ya tenía el relato de los discípulos, pero aún así no creía.
La decepción de Tomás habrá sido enorme porque ni siquiera estaba con los otros discípulos el día de la resurrección. Se había alejado de sus hermanos. Y Jesús se presenta a los 8 días y ahora Tomás sí estaba ahí. Y nuestro Señor le muestra sus heridas, le invita a que las palpe y le exhorta a que no siga dudando, que crea. Este mensaje, no sigas dudando, sino cree. Es un mensaje para todos nosotros. No debemos juzgarnos por pasar momentos de incredulidad. Ante esto Jesús tampoco quiere reprocharnos. Él nos invita a dejar la duda, a creer, a seguirle. Lo mundano nos enseña a desconfiar, nos siembra diariamente dudas. Cuando nos han hecho mal, toda desconfianza se incrementa, pero en Jesús no existe ninguna vacilación. En Jesús encontramos plena certeza de que quiere darnos su perdón, que Él quiere salvar nuestra alma. Así que atendamos su llamado de no dudar y de creer. Oremos. Señor, gracias por darnos siempre ánimo con tu santa palabra, en la cual demuestras que nos conoces totalmente. Sabes de nuestra fragilidad, pero que eso no te importa. Tanto nos conoces que siempre nos buscas, aun cuando nosotros te pongamos obstáculos. Tú siempre quieres llegar a nuestro corazón. Perdón, Señor, por las veces que nos aferramos al miedo. Forjamos candados fuertes para encerrarnos, pero tú todo lo conoces y sabes qué puertas tenemos cerradas, qué miedos tenemos, qué dudas cargamos. Por eso te clamamos, Señor, ayúdanos a derribar todo encierro, toda duda. Ayúdanos a creer, ayúdanos, Señor, a sentir tu perdón, tu paz y tu alegría. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, les agradecemos por compartir con otros la palabra del Señor. Que el perdón, la paz y la alegría de Cristo resucitado reine en nuestra vida. Que Dios y María Santísima nos amparen siempre.